sin más debate constitucional, de este que llevamos todo el día. Bien, pasamos al quinto punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la nueva regulación de los copagos que pretende implantar el Gobierno. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y tiene para su defensa la palabra el señor Igea. Perdón, como decía la señora ministra hace 2 semanas en el Parlamento, lo que nosotros escribimos, cumplimos. Así empezaba Dolors Montserrat su respuesta a nuestra pregunta. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Lo que pretendemos es que el punto 44 de nuestro acuerdo, que dice asegurar que el copago no sea una barrera para el acceso o la adherencia al tratamiento, especialmente en los casos de familias monoparentales o con personas en situación de dependencia, lo que queremos es que se cumpla el acuerdo. Y como queremos que se cumpla el acuerdo y creemos que existen estudios que evidencian que hay una falta de adherencia al tratamiento causada o generada por el copago, de los cuales mencionaré solamente 2, que es el estudio realizado en Castilla-La Mancha por el Servicio de Farmacia de Castilla-La Mancha y publicado en su segundo boletín del año 2016, en el que dice entre sus conclusiones, es un estudio realizado, para que lo entiendan, sobre todas las recetas electrónicas emitidas en Castilla-La Mancha, seguidas antes y después de la aplicación del decreto, y dice que el copago tiene un impacto directo en la disminución de las recetas que los pacientes retiran de las farmacias, constatable en todos los grupos con copago y que es muy acusado en el grupo con elevado copago y renta baja, es decir, las tarjetas tipo 3. Esto es una conclusión a la que se llega no después de analizar 20, 50, 60 casos, sino todas las recetas de Castilla-La Mancha. Hay otro estudio posterior, hecho en base a una encuesta por el Grupo de Defensa de la Sanidad Pública, Sánchez Baile, que dice que literalmente el 13,4% de una encuesta de 670 encuestados había dejado de consumir alguno por motivos económicos y que todos ellos se encontraban en el grupo de ingresos familiares inferiores a los 1.000 euros. Es decir, el mismo tipo de tarjetas al que se refiere Castilla-La Mancha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente el copago parece que ha generado algún problema de adherencia. Es verdad que solamente son 2 estudios, pero parece que los 2 son bastante concluyentes por el número de casos y el número de pacientes encuestados. Nosotros lo que decimos es, no somos contrarios a la existencia de un copago farmacéutico que existe desde hace muchos años y que existe en muchos países de Europa. Pero lo que tampoco queremos es que el copago deje de ser un ticket moderador y pase a ser una barrera a la adherencia y pase a ser un problema para seguir tratamiento. Porque lo que ocurre con estas cosas es que a veces se dan casos como este, y no lo ven desde aquí, pero esto es un estudio presentado también por la Generalidad Valenciana sobre la el efecto del decreto en el copago, pero una cosa muy concreta, es en el tratamiento antihipertensivo en pacientes que han tenido una angina. Se produjo un aumento de la retirada de tratamientos en pacientes que estaban con antiagregantes, betabloqueantes. ¿Qué ocurre con esto? Que luego ocurre en casos como gente que estaba con un stent o que había tenido un tratamiento muy caro, tenía un reinfarto y había que hacer un nuevo cateterismo, un nuevo ingreso. No solo es un riesgo para los pacientes, sino que además genera gastos y costes añadidos. Por todo eso, nosotros lo que queremos es que se cumpla el acuerdo y que se cumpla el acuerdo teniendo en cuenta que lo que decía el acuerdo es no podemos permitir que el copago sea una barrera en la adherencia al tratamiento. El Partido Popular ha presentado una enmienda y que nosotros vamos a aceptar, una enmienda transaccional, en la cual se compromete a comprobar que estos estudios son ciertos y hacer unos estudios en el plazo de 1 año y presentarlos aquí para tenerlos en consideración a este respecto. Nosotros, si esto es así, se mantiene este texto, esta enmienda, nosotros vamos a votar a favor de esa enmienda,
manteniendo el primer punto, que es el texto literal del acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y no me gustaría acabar, y menos en esta semana, sin recordarles a los miembros del Partido Popular que a veces, aunque no te gusten las lentejas, es bueno recordar que la legumbre es un alimento muy nutritivo, muy completo, tiene proteínas y alimentos muy necesarios, y que es bueno a veces tomar las lentejas para mantener la salud de los acuerdos. Nada más y muchas gracias. Señor Igea, primero una aclaración, porque en la mesa no tenemos estos datos, no hay enmienda del Partido Popular, por lo tanto no puede haber transacción con ninguna enmienda del Partido Popular. Solo en este punto solo hay enmiendas del Grupo Confederal, Podemos, En Común Podem, se puede transaccionar, y del Grupo Mixto. No, sí. Se tiene que transaccionar entre enmiendas. No. Si no hay enmienda, ¿cómo vas a transaccionar? ¿Con qué? Se transacciona entre dos cosas. No, esto no. De toda la vida de Dios, que no lo diga el letrado. Yo no sé votar. Yo preguntaría al letrado. No podemos si hay enmiendas ni autoenmendar. No, hace 30 años que no hay ninguna. Si lo hubiera hecho en plazo, sí. Si lo hubiera hecho en plazo, sí. Solo se puede enmendar, o sea, solo se puede transar con otra enmienda que exista. Y hay dos enmiendas, una del Grupo Confederal de Unidos Podemos y una del Grupo Mixto. No hay más. Por eso. El letrado dice que no. Bueno, pues aclarado esta cuestión, es el turno de los grupos sí enmendantes, en este caso, señora Sibina, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, en Marea. Muchas gracias, presidente. En lo que se refiere a esta PNL del copago, dejar claro de nuevo, como hicimos en la pasada legislatura, que también se trató el tema, que nuestro grupo camina hacia la extinción del copago, obviamente. No obstante, nos parece que esta PNL presentada por Ciudadanos es bastante completa, aporta mejoras y, por lo tanto, pues, no nos parece mal. Sí que es verdad que hemos presentado un par de enmiendas para hacer de esta PNL pues, el tema del copago un poco más exigente. Se nos ha comunicado que no se aceptan y, por lo tanto, nada más que decir, nos vamos a abstener y nada más. Gracias. Gracias, señora Sibina. En esta ocasión el Grupo Mixto también tiene una enmienda, pero no tiene quien la sostenga. Con lo cual, si no hay ningún benefactor que la sostenga, decaería. Nadie, pues no, pero puede sostener al otro grupo, ¿eh? Esto, la cortesía parlamentaria siempre ha sido así. Pero si no hay nadie que la sostenga, decae. Y entonces grupos no enmendantes, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, detrás de esta cortina de parlamentarios, el señor Olori debe estar allí. Sí, señor Olori. Hay una frase en castellano que me gusta, que lo cortés no quita lo valiente. Por tanto, podemos discutir y a la vez hablar de otros temas con la persona que me ha fustigado nacionalmente hace un rato, ¿no? Yo siempre he preferido seducir que castigar. Y a mí me gustaría que los que tienen cara la nación española fuesen un poco más seductores y no otra manera de ser, pero les dejo a su libre albedrío. En cuanto al tema que nos ocupa, a mí me parecía bien la propuesta de Ciudadanos. Sí, me parecía bien la propuesta de Ciudadanos. Si no la cambia. Si no la cambia. En este caso no ha habido seducción porque no me ha dicho nada. Pero como sé leer, y sé leer en castellano, pues no ha habido ningún problema. Gracias, señor Olori. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Alconchel tiene.
Gracias, señor presidente. Nuestro posicionamiento quedó claro en la comisión del día 31 de enero. Exigimos de una manera urgente una evaluación sobre los problemas de acceso a los medicamentos en España por razones económicas, porque los hay. Exigimos la derogación de manera inmediata del Real Decreto Ley 16/2012. Y hablamos de derogar, no hablamos ni de parche ni de remiendos a la ley. Y exigimos que el Gobierno retire los recursos que tiene interpuestos a las comunidades autónomas que están intentando paliar los efectos perniciosos del copago. ¿Y por qué este es nuestro posicionamiento? Porque el copago no es nuestro modelo. Ha quedado demostrado con todos los argumentos que se están viendo y que están demostrados, pues que el Gobierno se basa en algo que no es verdad y que todo lo que dice que sirve para justificar el copago es falso. El copago está cargando sobre todo en las rentas medias y bajas. Es inútil porque hay otras medidas para conseguir el control del gasto y uso racional del medicamento. Entre muchas de ellas, la transparencia y mejora en la negociación de los precios de los medicamentos con los laboratorios. Señoría, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en 2015 y el Tribunal de Cuentas en diciembre de 2016 ha puesto de manifiesto la excesiva discrecionalidad y falta de transparencia en los procedimientos y criterios para la financiación pública de los medicamentos. Y este asunto es fundamental para las cuentas públicas, para la solvencia del sistema sanitario y para la salud de la población. El copago ha resultado ineficaz para el control del uso indebido del medicamento. De hecho, han aumentado el gasto farmacéutico y no ha tenido ningún efecto disuasorio en cuanto al desperdicio de los medicamentos. Y por mucho que el Gobierno del PP diga que no, el copago sí afecta a la adherencia al tratamiento. Y en la población general, el 4% de las personas han dejado de consumir algún medicamento por falta de recursos económicos y se ha llegado a un 10% en algunas comunidades. Y otros estudios están demostrando que el porcentaje de personas enfermas que no toman los medicamentos que necesitan por razones económicas asciende al 15% en la población general y cerca del 30% entre las personas con rentas bajas. Nosotros tenemos claro que el acceso a los medicamentos es uno de los componentes esenciales del derecho a la salud y el copago supone una verdadera barrera para muchas personas. El Gobierno del PP ha generado una pobreza sanitaria con el copago de financiación de 417 medicamentos, con la subida del IVA sanitario. La Defensora del Pueblo advierte que la regulación actual, este Real Decreto, no garantiza que las personas sin ingresos y las rentas bajas puedan acceder a los medicamentos que necesitan. Y lo dice la Defensora del Pueblo. Y mientras las comunidades autónomas son las que están adoptando medidas para paliar los efectos del copago. Y la respuesta del Partido Popular es someterlo a un acoso jurídico a través de recursos de inconstitucionalidad. Aún así tienen inventiva. Navarra, Valencia, País Vasco subvencionan. Andalucía ha impedido que haya que adelantar el dinero y que haya después que solicitar la devolución y además impide el menoscabo de tener que adelantar cantidades que no tienen por qué pagar las personas, aparte de la subasta del medicamento. Así que el derecho a la salud, que está consagrado en el ordenamiento jurídico, conlleva la sanidad universal, gratuita, pública, equitativa y de calidad. Y no vamos a admitir un copago inútil que tiene fines puramente recaudatorios. Muchas gracias, señora Alconchel. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Angulo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con esta PNL nos podría servir para distinguir, señor Igea, entre oportunidad y oportunismo político, y sabe que se lo digo desde el más absoluto de los aprecios, porque tengo que comenzar necesariamente dejando una vez más claro que el copago farmacéutico existe hace 50 años y no lo ha inventado el Partido Popular. Lo que sí hizo el Partido Popular fue tomar medidas para salvar nuestro sistema sanitario, tanto desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión, consiguiendo un ahorro de 6.600 millones de euros, como desde esta que abordamos hoy, reformando el obsoleto e injusto sistema de copago socialista con el objetivo de hacer que aportasen menos o nada las personas más vulnerables. Esto, entre otras cosas, supone el 16/2012. Por eso no entendemos el interés de algunos en derogar un modelo derogarlo y recuperar un modelo que ponía en riesgo al sistema público. ¿Por qué siguen defendiendo algunos un modelo que propiciaba fraudes, abusos y un gasto de 1.200 millones de euros en medicamentos inutilizados? ¿A quién beneficia eso? ¿Saben ustedes cuánto tratamiento se pueden hacer con 1.200 millones de euros tirados a la basura en medicamentos? Realmente no lo entiendo y por eso nosotros seguimos defendiendo las bondades del 16/2012. Hablan ustedes de falta de adherencia por causa exclusiva de este copago, aludiendo a algunos informes, pero omiten otros, como el de la OCDE, que dice que en España los motivos económicos no son causa de la falta de adherencia. Además, esos informes a los que hace mención el señor Igea no pueden comparar el impacto actual
en la retirada del medicamento con la anterior al Real Decreto, fecha coincidente con la receta electrónica, porque solo desde que existe esta es posible saber cuánto se receta y cuánto se retira. O de los datos del barómetro sanitario se deduce que hay aproximadamente 1.200.000 pacientes que deciden no tomar un medicamento una vez retirado de la farmacia. O sea, lo pagan pero no lo toman. Por lo tanto, habrá otros factores sociales o culturales para esa falta posible de adherencia. Porque les recuerdo además que el copago no ha cambiado para los trabajadores con rentas más bajas o enfermedades crónicas graves, que siguen pagando lo mismo que antes. Durante 35 años estuvo vigente el anterior sistema y no les oigo hablar de informes sobre impacto en la salud, por ejemplo, en los pacientes que en plena crisis y sin recursos pagaban el 40% de los medicamentos. ¿Esas personas no tenían problemas para comprar los medicamentos? Para decidir si es mejor un sistema u otro, tendríamos que tener esas evaluaciones anteriores de esos 35 años. ¿Es que las subastas andaluzas no están causando grave perjuicio a los accesos a los medicamentos a los pacientes? Porque hay opiniones muy cualificadas, incluida la de la defensora del pueblo, que dicen que sí. Por eso, señor Igea, el Grupo Popular tiene intención de cumplir su pacto con Ciudadanos y por eso nosotros respetamos el acuerdo firmado, que es el que usted recoge en su punto 1. Pero usted ha ido más allá. De manera unilateral y sin previo consenso, ha propuesto una reforma y ha empezado, y digo las palabras literales de Ciudadanos, le dijo a Podemos en su propuesta de reforma de copago, ha empezado la casa por la ventana. Nosotros seguimos en el diálogo y en el pacto y por eso hemos propuesto una enmienda que no sabemos si va a poder ser, estudiar la influencia de todos los factores sociales, culturales, sanitarios, económicos en la adherencia. Pero si no puede ser aquí, señor Igea, el Senado ha aprobado trabajar… Voy terminando. Un segundo, señor presidente. El Senado ha aprobado trabajar en un pacto por la sanidad que garantice, entre otras cosas, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sanitarios y el servicio farmacéutico está dentro de él. Trabajemos todos ahí, hagamos de esto una oportunidad y no un oportunismo, porque en política y más en sanidad es importante no caer en precipitaciones. Por eso yo le pido a Ciudadanos que también actúe con lealtad y cumpla sus acuerdos con el Partido Popular. Permítanos votar el punto 1. Muchas gracias. Ha concluido su tiempo más que de sobra. Pasamos al sexto punto del orden del día, porque entiendo que las enmiendas que sí existen no las acepta para votar. El Grupo Ciudadanos está pensando, se lo comunicaremos al final, aceptar las enmiendas de Podemos. Al final de la sesión, la primera enmienda. Al final se lo comunicaremos. Muy bien, pasamos al sexto punto del orden del día, que es la